Juan capítulo 4. Aquí vemos una historia muy conocida de la mujer samaritana y vamos a ver lo que es la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. En el último capítulo vimos que Jesucristo estaba platicando con un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un religioso hasta las uñas, como quien dice, pero él le habló de una forma muy áspera, le habló duro, le dijo: eres un maestro y no sabes estas cosas. Y bueno, él fue muy severo con Nicodemo. Y ahora él va a otro lugar en Samaria con una mujer que es lo opuesto a lo religioso. Es una mujer en todo el sentido de la palabra, callejera, pecadora. Era una mujer que andaba con muchos hombres y Jesucristo fue más amable con ella. Y aquí vamos a ver en este capítulo la historia muy famosa, muy memorable del encuentro de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Aquí vamos a aprender algunas doctrinas importantes acerca del agua viva, la salvación. Este capítulo también registra la segunda señal de Jesucristo y aprenderemos acerca de los samaritanos y algunos prejuicios. Ahora vaya conmigo ahí a Juan 3:26, un capítulo antes, porque este capítulo continúa con la idea del versículo 26 de Juan 3, donde dice de esta manera, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y ahora, si usted ve en el versículo 1 ahí en el capítulo 4, sin duda esto llegó a los oídos de los fariseos. Decía: Jesús tiene más seguidores, Jesús tiene gente que lo está siguiendo más que a Juan el Bautista. Dice versículo 1 al 3, cuando pues el Señor entendió, mira, que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora aquí vemos que Jesús se dio cuenta, que los fariseos se dieron cuenta que él tenía más seguidores y Jesús mejor se va de ese lugar. No porque le tenían miedo a los fariseos, sino porque los fariseos tenían un plan de querer matar a Jesucristo, querían prenderlo. Note lo que dice allí en Juan 7, vaya conmigo, Juan 7:30. En una ocasión la Biblia dice que ellos querían prenderlo, pero la Biblia dice que todavía no había llegado su hora para ser sacrificado. Dice ahí Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado, ¿qué dice ahí al final? Su hora. Recuerde, la semana pasada hablamos de qué significa la hora de Cristo. La hora de Cristo es que Él iba a ser entregado y sacrificado. Aún no llegaba ese momento, entonces Él tenía que apartarse para que no lo prendieran y no lo mataran aún todavía. Note lo que dice ahí el versículo 3, de nuevo, regresando a Juan 4, versículo 3, nos dice la Biblia que Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea y se fue a Galilea. Y vamos a escribir número 1 en primer lugar. Vamos a ver Jesús y la mujer en el pozo. Jesús y la mujer en el pozo. A esta mujer le llaman la mujer samaritana, pero la Biblia le llama la mujer de Samaria. No sabemos mucho de ella. Ahorita vamos a ver algunos detalles de lo que sí sabemos de ella. Pero dice versículo 4 y 5, así Juan 4 y 5. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahora, yo me imagino que había varios caminos para llegar a Judea. A Judea. Y tengo un mapa aquí para mostrarles, porque nosotros vamos a la tierra de Palestina en los tiempos de Jesucristo. Y usted puede ver las ciudades, hay varias provincias, y la provincia para nosotros es como un estado. Está un país y dentro del país hay estados o departamentos, en algunos otros países le llaman así. Y bueno, Jesús estaba en una de las provincias del norte, que es Galilea. Si usted puede ver ahí arriba, cambie la imagen, tengo otra imagen que se puede ver mejor. Ahí, el que está arriba aquí, este es Galilea, este es Samaria y este es Judea. Dice la Biblia que Jesús estaba en Galilea y él iba a ir hacia Judea, pero tenía que pasar, ¿por qué lugar? Por Samaria. Ahora, si usted ve nada más el mapa, podemos ver, regresa al otro mapa, podemos ver que había varios caminos para regresar a Judea. Se podía ir por la costa, se podía ir por este lado de Berea, o podía pasar por en medio. Pero ¿qué dijo Jesucristo en el versículo 4? Y le era, ¿qué dice ahí? Necesario pasar por Samaria. Y se le era necesario. O sea, que ¿por qué le era necesario? Bueno, porque sin duda se iba a encontrar con gente sedienta, con gente necesitada del Evangelio. Ahora, antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya conocía a esta mujer de Samaria, ya sabía quién era. Entonces eso estaba en su plan perfecto, en su horario divino, poder conocer a esta mujer. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Ahora, usted ve que dice que era una samaritana.
Ahora tengo que explicar esto porque hay personas nuevas en la iglesia y hay un grupo en la Biblia que se llama los samaritanos. Es como decir los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos. Es una tribu, una raza, un grupo de gente. Ahora, estos samaritanos vivían en una provincia llamada Samaria. Recuerde, había 5 provincias y vivían uno de ellos en Palestina. Ahora, Samaria era ocupada por una raza mixta. Para que entienda, los mexicanos, los centroamericanos, somos una raza en un sentido mixta. ¿Cuál es esa raza? La raza de los indígenas que vivían ahí y de los españoles que llegaron, y hubo una mezcla. Y bueno, eso sucedió también en ese lugar llamado Samaria. Samaria era parte del norte del reino de Dios. Dios tenía 12 tribus. Y 12 tribus estaban bajo un mismo reino, pero un rey llamado Salomón pecó y Dios le quitó el reino. Y cuando vino su hijo, se dividió el reino en 10 tribus y 2 tribus. 10 eran del norte y 2 eran del sur. Y bueno, el norte, el reino del sur generalmente tenía buenos reyes. Y el norte el reino del norte casi no tenía buenos reyes. Entonces Dios se cansó y envió a una nación llamada Asiria para llevarse a muchos a su tierra. Y después mandó a otros de su propia gente para que se mezclaran con ellos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces una mezcla de los israelitas con los sirios, y se convirtieron entonces ¿en cuál raza? ¿En cuál? En los samaritanos. Mire, y los judíos no querían a los samaritanos, y los samaritanos tampoco querían a los judíos. Dice la Biblia, regresando ahí, que era necesario aún Jesús pasar por un lugar donde no lo iban a querer, donde la gente era racista y tenía prejuicios. Ahora, nuestra sociedad está llena de prejuicios. Mucha gente dice, yo no soy racista, nada más me caen gordos los mexicanos. No, yo no soy racista, nada más, con un güero yo no me llevo. Oh, esos negritos, no, ten cuidado con ellos, no le prestes nada porque nunca te lo devuelven. Y dije, yo no soy racista, nada más lo digo como es. Mire, esto de lo que es de los prejuicios puede ser algo normal y común allá afuera, pero en las cosas de Dios no debe existir eso. La Biblia dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay quien es noble y quien es pobre. No hay líneas raciales, no hay divisiones clasistas, que clase alta y clase baja. En Cristo todos somos parejos e igual. En Cristo no debemos mirar hacia abajo que porque es del DF, o porque es de Chiapas, o es chilango, o porque es centroamericano, o porque es allá tal vez de Brasil, lo que digan, no, a mí me caen gordos, los argentinos son bien enojones. No debemos decir eso porque mexicanos también hay mucho enojón. Y de toda raza y de todos somos igual. Hay pecadores en todo el país, en todo el mundo, en todos los países del mundo. Note lo que dice ahí en Juan 4:6, que el camino era largo y era cansado, y Jesús se cansó. Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta quiere decir que eran las 12 de la tarde. El horario es diferente al nuestro. Bueno, ahí en este pasaje nos muestra que Jesús se cansó. Siendo Dios mismo, Él se cansaba. Note lo que dice Hebreos 4, del 15 al 16. Dice así, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué dice ahí? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero mire, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje está diciendo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él era un ser humano. Él sabía que era sentirse cansado, agotado, sabía que es estar triste. Él le dice que Él se entristeció profundamente y hasta sudaba gotas de sangre. Él sabía que es tener hambre, vivir en el piso, dormir en el piso, ser pobre. Y por eso la Biblia dice que Él se compadece de nosotros. Cuando usted se sienta solo, Jesús sabe que es sentirse solo, porque dice la Biblia que todos lo abandonaron cuando lo más lo necesitaba. La Biblia dice que Él vivió en Nazaret, dice algo bueno de Nazaret puede salir, o sea, la gente lo despreciaba por ser de un pueblo llamado Nazaret, por ser de un lugar, como quien dice, del barrio. Y Jesús sabe que es sentirse despreciado, abandonado, que es tener hambre, que es ser pobre, y por eso Él se compadece de nuestras debilidades. Y así podemos venir confiadamente ante Dios. Le preguntaron una vez al presidente Bush, el senior, en una entrevista cuando estaban en una campaña, y ellos estaban pintando a Bill Clinton como el que entendía a la gente, porque él viene de una familia común y corriente, trabajadora. Y la familia Bush han sido una dinastía, nunca han tenido pobreza, llegaron de familia rica.
Y le decían, señor Bush, tú nunca has sido pobre, tú nunca has tenido necesidad. ¿Cómo puedes saber tú qué se siente lo que yo siento? ¿Cómo sabes tú qué es sentirse pobre o necesidad? Y sabe que Bush no sabía contestar. Titubeó, bueno, yo creo, no pudo contestar esa pregunta. Nuestro Dios no es un Dios que no sabe qué se siente sufrir. Nuestro Dios es un Dios que sabe que es tener hambre, tener necesidad. Por eso, gloria a Dios, podemos ir confiadamente ante el trono de gracia y pedirle al Señor. Usted puede ir ante Dios y le pide y Dios se compadece de usted. El corazón de Dios se conmueve. Él le dice que el verbo fue hecho carne. Jesucristo era Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y aquí es en este lugar, en este pozo, a la hora exacta, al momento preciso, que el Señor se encuentra con una mujer, muy conocida como la mujer samaritana. Mire, le digo a usted, hay un momento preciso, en un momento exacto, cuando Dios se quiere encontrar con todos nosotros. Y a veces viene la oportunidad donde se presenta Jesucristo y se presenta el Evangelio, y usted debe estar dispuesto a escuchar y a querer recibir lo que Él tiene para usted. Mire, todo lo que sabemos de esta mujer se encuentra en este capítulo. La Biblia no la menciona en otras partes de la Biblia. No sabemos su nombre, no sabemos su oficio. Lo que sabemos es que Cristo la amaba y la quería salvar, a pesar de ser una mujer con una mala reputación. Y ahorita vamos a ver cuál era esa mala reputación. Esta mujer, sin embargo, no conocía quién era Jesús como el Hijo de Dios. No sabía que Jesús era el Salvador del mundo. Y veamos cómo Jesús entonces trata con ella. En primer lugar, note lo que ella dice. Esas son frases que ella dice de él. Tú, siendo judío, ¿pides a mí de beber? Ella cuando lo ve con cara de judío. Reconoció que era un judío por tal vez su semblante, su manera de vestirse. Decía, este es un judío. La gente cuando nos ve a nosotros dice, este es un hispano, mexican, ¿eh? You Mexican. Somos hispanos. Dice, pastor, yo no soy mexicano. Nos juntan todos, no se haga. A todos nos ponen el mismo. Porque nuestra apariencia, ¿verdad? Dirían, pues algunos parecen otra cosa. Bueno, Jesucristo, sabemos que Él vino de los judíos. Entonces, Él tenía un físico como judío. Dice ahí el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, mire, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora dice la Biblia que los discípulos de Jesucristo entraron a comprar comida y Él se quedó junto a un pozo. Ahora algunos muchachos no saben ni qué es un pozo. Le preguntas, ¿de dónde viene el agua? Pues de la tienda. ¿De dónde vienen los plátanos? De la tienda. Todo viene de la tienda para los muchachos aquí. Pero miren, en aquellos tiempos la gente tenía que sacar su agua de un hoyo, de un pozo profundo. Tenían que cavarlo y se necesita una habilidad especial para encontrar y saber dónde está el agua. El Señor, Dios, mire cómo construyó el mundo para prepararnos agua debajo de la tierra. Obviamente podían uno tomar agua de un río, pero si no había ríos, usted podía ir a lugares en el desierto donde hay agua debajo de la tierra. Y bueno, ahí es donde Jesús se sentó. Se sentó mientras esperaba que viniera esta mujer. Ahora, no puedo yo decirle por qué hasta esta hora llegó ella. Tal vez siempre llegaba a esta hora porque era marginada. Pero ahí viene ella con su cántaro o sus cántaros y Jesucristo está ahí al lado. Y mientras ella se arrima para sacar agua, Jesús le dice, dame agua de beber. Ella se sorprende, especialmente que le está hablando un judío y le está hablando de una forma amable. Y le dice, ¿por qué me pides tú agua? ¿Qué no sabes que yo soy samaritana? Y los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Algunos así somos. ¿Por qué? ¿Quién se creen? ¿Qué no saben que yo soy hispano? Yo no me llevo con los güeros, yo no me llevo con los morenos. Yo crecí en un lugar, una escuela, no fue una escuela aquí en high school, donde había estamos muy marginados. Los morenitos en su grupo, los hispanos acá, y luego estaban los paisanos, los que van de México, no hablaban bien en inglés, tenían otro grupo aparte. Y luego tenían los chinitos en su grupo acá. Después tenían acá los samoanos, otro grupo. Y usted podía llegar a mi escuela, era una diversidad completa, pero nadie se juntaba. Esta es nuestra naturaleza. Nos juntamos con la gente que comprendemos, tal vez con los que entendemos el lenguaje mejor, compartimos los mismos valores y por eso se juntan unos con otros. Viene uno que, tú eres de Zacatecas, yo también, otro es de acá, yo también. Y ahí se andan juntando, puro Michoacán, otra de Michoacán. Y ahí están muy alegres los de Michoacán.
Yo soy de Rosarito. Yo no he conocido otro Rosarito por acá, nada más el hermano Josué. Oye, yo le voy a los Pumas, o yo le voy a los de la América. En la iglesia los de América tienen una sección especial. No, sí. Pero mira, la gente siempre se junta o se divide según sus gustos, cultura. Y mira, estos no se llevaban, por eso se sorprendió. Estos se ofendían y se insultaban. Imagínense hoy, los judíos, ¿con quién tienen riña? ¿Con quiénes? Con los palestinos. Y que usted vea a un judío que le vaya a pedir a un palestino, ¿me puedes dar agua? ¿Qué no sabes que yo soy palestino? ¿Quién te crees tú? Pidiéndome a mí agua. Bueno, esta era la actitud que tenía esta mujer. Dice, ¿quién eres tú para pedirme a mí de tomar? Ahora, aún los discípulos de Cristo no querían a los samaritanos. Note lo que dice Lucas 9, 51 al 56. Aquí dice la Biblia que pasaron por Samaria y querían buscar algún lugar para prepararse y los samaritanos rechazaron a los discípulos. Dice así el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo, el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los, ¿qué dice ahí? De los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no, ¿qué dice ahí? No le recibieron, mire, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, lo estaban juzgando por su aspecto, por su apariencia. Dice 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos se enojaron. Dice, a estos samaritanos, Señor, nos rechazaron. Señor, ¿quieres que mandemos fuego para que los quememos y los matemos completamente, así como Elías? ¿Qué crees, Señor? ¿Te parece bien? Note lo que Jesús le dice en el versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesucristo no tenía prejuicios. Jesucristo, cuando veía a los samaritanos, Él no decía, aquí están estos sucios, raza mixta. Él no pensaba de esa manera. Él los veía y los amaba y los quería. Por eso dice, no los voy a consumir, no los voy a quemar, les voy a dar otra oportunidad, porque no saben a quién están rechazando. La mujer en verdad era ruda, insolente, imprudente e impenitente y expresó su prejuicio a Jesús, que Él era un judío. Esta rehusó darle agua, si usted ve ahí, 2 veces. Pero Jesús no le responde con una lección de derechos civiles. No sé, Jesús no es un candidato para ser un puesto, un mayordomo, un alcalde o un gobernador. Jesucristo le va a responder a hablarle o a darle interés en su necesidad espiritual. Vaya conmigo ahí en segundo lugar. Ella dice, dame el agua viva. Dame el agua viva. Dice ahí el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te daría, ¿qué dice ahí? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahora, aquí el Señor le demuestra de una manera amable la necesidad de esta mujer, que es su salvación. Jesucristo utiliza el ejemplo del agua como una metáfora importantísima. El agua en la Biblia se compara a la salvación y Jesucristo usa muchos otros ejemplos. Él habló de sembrar semillas, ovejas perdidas, habló de bodas, habló de pescar. Son ideas o metáforas o analogías para darnos a entender algo espiritual. Lo que más necesita cada persona en este mundo es que sean salvos, que ellos sean perdonados de sus pecados. Alguna gente dice, uno puede saber que puede ir al cielo, uno puede tener una seguridad. Según la Biblia, sí. Porque note lo que dice ahí en el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Esta mujer pensaba que Jesús se refería al agua del pozo. Pero Jesús habló de un agua, ¿cómo le llamó Jesús? Viva. Mire, el agua que sale del pozo, el agua que nosotros bebemos, solo nos da una satisfacción momentánea. Esta agua solamente sacia nuestra necesidad física. Jesús ofrece un agua espiritual. Jesús nos da una agua que no encontramos en ninguna parte del mundo, ni en la religión, ni en ninguna iglesia. Esta agua Jesús le llama agua viva. Note otra vez el versículo 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, o sea, hablando del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. ¿Qué dice ahí? Jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, muy a menudo la Escritura nos compara la salvación como una cisterna o una fuente de agua viva. Nota lo que dice Isaías 44:3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramará sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La Biblia también profetizó que Jesucristo es el que da esta agua. Dice Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra colorosa. Ahora vea lo que dice Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente. ¿De qué dice ahí? De la salvación. Las aguas siempre se usan como un ejemplo de ¿qué? De salvación. Mire, en el monte de Horeb, Dios les dio a los israelitas agua que salió de una piedra. Y Pablo nos explica que esa piedra representaba a Jesucristo. Dice así 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Entonces, ¿quién es el que siempre da esa agua? Jesucristo. Y recuerde, Él da una agua espiritual, una agua de salvación. Ahora, ¿qué quiere decir esto, pastor? Estoy tratando de comprender o poner esto en su perspectiva. Tiene que reconocer esto. La salvación es algo que Dios nos da gratuitamente y es tan sencillo como tomar un vaso de agua. Porque dice Isaías 55:1 así: a todos los sedientos, mire, venid a las aguas, y a los que no tienen ¿qué? Dinero. Ahí estamos usted y yo, hermano, no tenemos dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad, mire, sin dinero y sin precio, vino y leche. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene ¿qué? Sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida. ¿Qué dice? Gratuitamente, gratis, free, para que me entiendan los muchachos. Algo que usted no tiene que pagar, es gratis esa agua. Note que la salvación es sencilla. Lo único que Dios quiere es que usted esté sediento, que tenga sed por Jesucristo, que tenga sed por la salvación, que usted diga, yo necesito la salvación, yo necesito que Cristo me salve. Venga Jesús y Él le va a dar la agua viva y se la da, ¿cómo? Gratuitamente. Note lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra ahí justificado significa declarado justo, salvo. Somos salvos gratuitamente. Yo soy salvo sin tener que trabajar. Yo soy salvo sin tener que merecerlo. Yo soy salvo sin tener que portarme bien. Porque Dios nos da la salvación, ¿cómo? Gratuitamente. ¿A usted alguna vez le han dado algo gratis? Una vez le pregunté a un varón, ¿usted tiene teléfono? Sí, tengo Obama Phone, me decía. Se lo dieron gratis, un servicio gratis, y andaba muy contento porque nunca en su vida había salido de la cárcel y nunca había tenido teléfono. Y no tiene dinero, ni nadie le iba a dar crédito, y me dijo, mira, me lo dieron gratis, it's free. Ahora, no malentienda, no abuse, ¿ok? Si usted puede pagar su teléfono, trate usted de comprar su propia línea. Pero que a la gente le gusta recibir las cosas gratis. Y Dios nos dice que Él nos ofrece una salvación gratis, gratuitamente. No dice, tu salvación es barata. No, mi salvación es gratis. Barata quiere decir que me costó algo, me costó poquito, pero gratis es que no me costó nada. Dicen, es que ustedes creen en la salvación fácil de creer. Pues sí, es muy fácil, es tan fácil que es muy difícil a la vez para muchos creer. Es muy bueno, es tan grande para creer. Note lo que dice Romanos 4, del 4-5. Pero al que no, ¿qué? Al que no obra, al que no trabaja, al que no se esmera, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, mira, su fe le es contada por justicia. Qué bendición que Jesucristo nos ofrece esa agua. Esa agua es gratis. Y dice, le dijo Jesucristo, yo tengo una agua. Es una agua viva. Yo te puedo dar esa agua. Si usted quiere esa agua, dice, yo te la puedo dar. Y note lo que dice el versículo 14, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, ¿qué dice ahí? Sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Note que dice, no tendrá sed jamás. Imagínese que usted beba un agua, ya nunca más tenga sed. Yo sé que hay algunos que no les gusta tomar agua. No toman agua. Dice, pastor, yo no tomo agua. Pura soda o puro jugo.
Tengan cuidado, Manuel, porque luego los riñones van a estar ya más tarde con los galones ya bien tarde. Pero mire, aquí el Señor nos ofrece un agua espiritual, va a saciar nuestra necesidad espiritual y no vamos a tener, ¿qué dice? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que es una salvación eterna, es una seguridad de salvación, porque es una fuente que no se secará, es una fuente, dice, de vida eterna. En 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la condición para ser salvo? Vaya conmigo ahí a Juan 7. Pastor, ¿cómo yo puedo recibir esa agua? En Juan 7, Jesucristo nos explica exactamente lo que una persona tiene que hacer para recibir esa agua. Dice el versículo 37 así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, mire, tiene ¿qué? Sed, venga a mí y beba. El 38 lo explica, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo, si tú crees en mí, así es como tú recibes esa agua. Y es una agua que va a saciar nuestra sed y nunca más tendremos sed. Nosotros los creyentes, los que hemos entendido este mensaje, ya no tenemos sed por la salvación. Ya Dios nos sació. Yo sé que soy salvo. Dice que yo jamás tendré sed. Esto ni siquiera tiene nada que ver con el pecado. Jesús está hablando con una mujer. Vamos a ver que ya tuvo hasta 5 esposos. Se ha divorciado 5 veces. Y anda con un hombre que ni siquiera es su esposo. Está viviendo en fornicación y amaciato. Y aún así Dios le ofreció esta agua. Porque Dios vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores. Y dice la Biblia que lo único que Dios pide a nosotros es que creamos en Jesucristo. Él es el que da aquella agua y cuando usted cree, le da esa agua viva y será como un raudal dentro de usted donde nunca jamás tendrá sed. Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted está seguro que iría al cielo? Si usted me dice, pastor, yo todavía no estoy seguro. Y le pregunto, ¿por qué no está seguro? ¿Qué piensa usted que tiene que hacer para ser salvo? Pues tengo que cambiar. No tengo noticias, nunca vamos a cambiar sin ayuda de Dios. Para poder cambiar, meramente tenemos que recibir al Señor como Salvador y después Él nos va a ayudar a cambiar. ¿Qué más? ¿Qué otra teoría tiene? No, pues para ser salvo me tengo que portar bien. No nos hagamos. ¿Cuándo nos vamos a portar bien? Pastor, usted se porta bien. Todos nos portamos mal. Hasta su servidor. Tenemos debilidades y ¿sabe qué? Si no nos guardamos, si su servidor no anda en el Espíritu, yo puedo flaquear y tambalear y también puedo pecar y a veces hasta cometer un pecado muy gravoso. Entonces, pastor, ¿en qué depende mi salvación? En que Dios nos da una agua viva. Él ofrece aquella agua. Y la única condición es creer en Jesucristo. Y si usted cree en Jesucristo, Él le va a dar el agua gratuitamente. Él le va a justificar gratuitamente, sin las obras, sin ningún esfuerzo suyo, porque Él lo pagó todo. Él hizo todo. Ese es el mensaje una y otra vez del libro de Juan. La gente que dice tienes que portarte bien para ir al cielo, ellos aborrecen el libro de Juan. Tratan de evitarlo lo más que pueden, evadirlo lo más que pueden. Porque usted va a encontrar en cada capítulo ejemplos que la salvación es solamente por creer en Jesucristo. Recuerde, el propósito de este libro, según Juan 20, es que creamos en el Hijo de Dios. Y creyendo en Jesucristo, Dios nos da vida eterna. Yo creí en Jesucristo cuando yo tenía 8 años. Les he contado esto, pero mis papás empezaron a evangelizar y yo le pregunté, pues, ¿por qué no me cuentas a mí? Me dice, dime a mí lo que estás enseñando a la gente. Y él me enseñó a mí, pues, que yo era un pecador. Pastor, a los 8 años era un tremendo chavito yo. Peleonero, mano larga. Tenía un amigo llamado Juanito que me enseñó cosas malas. Le echo la culpa a Juanito, pero yo agarré sus mañas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo a ese punto mi papá me conocía, me decía, has mentido, sacas malas calificaciones. Me dijo una lista. Eres pecador. Y me presentó la solución, Jesucristo. El otro día, el martes, estaba yo pensando, meditando en mis hijas, que si por alguna razón, pues el Señor nos quitara en este instante, no sé por qué llegó ese pensamiento a mi mente, o era ayer. Y cuando nos dimos el tiempo devocional, le pregunté a mis hijas que si estaban seguras que iban a ir al cielo. Me dicen que sí. Una me dijo que no, pecadora. Le dije, ¿a dónde vas a ir? A la lumbre, sí me dijo. O te vas a ir al infierno, a la lumbre. ¿Y te quieres ir a la lumbre? No. Le dije, bueno, si tú has pecado, si te portas mal, y empecé a darle la lista, porque yo las conozco. Yo sé que nada más tienen 4 y 5 años, y no estoy seguro si ellos entienden todo el concepto. Ya,
Pero yo de todos modos estoy tratando ahorita de sembrar aquella semilla. Y empecé a decirles, si ustedes han pecado, si ustedes han desobedecido, se pelean, no quieren compartirse las cosas, se desgreñan, y le dije todas las cosas que se hacían. Hasta empezaron a llorar. Les saqué fotos porque te voy a acordar. Pero después les di las buenas nuevas. Dios murió por ti, pagó por tus pecados. Tú no tienes que ir al infierno, el Señor vino a pagar por tus pecados. Y yo empecé también a hablar eso con mi hija Karen, tal vez tenía sus 4 o 5 años también. A veces cuando manejábamos le preguntaba a Karen, si tú llegaras a morir, ¿a dónde irías? Al cielo. Y si te portas mal, pues ya no. Entonces tenía yo que volverle a explicar y a explicar y a explicar. Y desde una edad temprana, quiero yo asegurarme que ellas entiendan, plantando aquella semilla, para que cuando tengan ese encuentro, como vemos aquí con Jesucristo, ellas puedan beber esa agua de vida eterna. ¿Cuál es la condición de ser salvo según la Biblia? Creer en Jesucristo. Y mucha gente, como había mencionado, que repito, no les gusta el libro de Juan. El libro de Juan se va a encontrar con muchos pasajes que nos ponen el concepto que la salvación es algo que nada más es por creer. Note lo que dice el versículo 15. Note cómo respondió la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aún todavía no entiende. ¿Sí notaron? Porque ella todavía pensaba que hablaba Jesús de una agua física. Para que no venga a este pozo, Jesús. Ella le pidió el agua, pero no sabía lo que estaba pidiendo. Y a veces mucha gente piensa que le puede pedir perdón a Dios. Yo le puedo pedir perdón a Dios, pero la Biblia nunca nos enseña que para ser salvos tenemos que pedirle perdón. El pecador le puede pedir a Dios perdón todo lo que quiera, pero así no es como Dios perdona pecados. Usted y yo tal vez perdonamos nuestras ofensas de esta manera. Pero si usted debe $5,000, por ejemplo, a American Express o a Visa, y usted dice, perdóneme por la deuda, ¿le van a perdonar? No. ¿Sabe cómo van a perdonar, cómo van a cancelar su deuda? Hasta que usted pague. Es lo mismo, mucha gente piensa, yo le pido perdón a mi Diosito todos los días. Dios no perdona así. La manera que Dios perdona es venir a Jesús y así es como Él cancela nuestra deuda. En verdad no la cancela, sino que se la transfiere a Jesús. Y Jesús se encarga. Él es el que paga por nuestros pecados. Y esta mujer no entendía. ¿Por qué? Porque tampoco había creído en Jesucristo. Note lo que dijo de Jesucristo. En el versículo 12, regresando. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? ¿Qué dice ahí? Jacob. Ella lo insultó y dice, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Te crees tú más importante que Jacob? ¿Sí se acuerdan quién es Jacob? Jacob, el hijo de quién? De Isaac, hijo de Abraham. Jacob es el patriarca, tuvo 12 hijos, sus 12 hijos formaron las 12 tribus. Entonces, Jacob era una persona muy reverenciada y respetada. Y le dijo ella, ¿tú crees que eres mayor que Jacob? ¿Eres más grande que Jacob? ¿Ahora qué es la respuesta? Sí, Jesús es más grande que Moisés, más grande que Abraham. Él es más grande que el tabernáculo terrenal. Jesús es más importante que Salomón. Alguien más grande que Salomón está entre nosotros, Jesús dijo. Para que una persona sea salva, tiene que reconocer que Jesucristo es Dios encarnado. Tiene que entender quién es Jesús. Ahora Él le va a demostrar la más grande necesidad que ella tiene. Vaya conmigo ahí al número 16. Escriba primeramente, me parece que tú eres profeta. Ella le va a decir esto, me parece que tú eres profeta. La primera afirmación que ella dijo, ¿eres judío? Después le dijo, dame esa agua. Y ahora ella le va a decir, me parece que eres profeta. ¿Ve cómo va cambiando su actitud? Primeramente lo miró y lo despreció con su prejuicio. Dije, este judío. Después dijo, dame esa agua. Y ahora lo va a reconocer como un profeta, dice el 16. Primeramente ella le dijo, dame esa agua. Después dice el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bien inteligente esta mujer. Así son muchos. Responden, pero sin dar toda la verdad. Porque ella estaba viviendo un pecado. ¿Dónde está tu marido? Pues no estoy casada. No dio toda la información. Porque vea lo que dice el 18. Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínese que alguien le diga su verdad. 5 maridos. Quiere decir que había 5 divorcios. 5 veces se enamoró. 5 veces hizo votos. 5 veces dijo, esta vez iba a funcionar. Pero no fue así.
Y ahora con quien está, decía, pues si no funciona, pues ¿para qué casarnos? Hay que nada más vivir juntos como pareja, pero no nos vamos a casar. De seguro esta mujer había sido agotada emocional y espiritualmente. 5 divorcios. Si uno es mucho, ahora imagínense 5 veces. No sabemos por qué se divorció tantas veces. No sabemos si era ella infiel. A lo parecer, ella es la tremenda. Porque cuando le toca compartirla al pueblo de Jesús, ella no va a las mujeres, ella va a los hombres. O sea que ella tiene muchos amigos y no tiene amigas. Tal vez las mujeres la despreciaban porque decía, este es el que quebranta, el que rompe los matrimonios, el que rompe familias. Y 5 veces se había divorciado. Ahora, esto no quiere decir que Dios no la quería ni la amaba. Porque a pesar de ello, que tuviera una mala reputación, Jesucristo la veía como una mujer importante. Tal vez la sociedad la veía como un fracaso, una persona que no tenía nada que ofrecer. Pero aquí la Biblia nos muestra que Jesucristo la ama y le extiende su misericordia. Y sabe que Dios usa gente lastimada, quebrantada y débil. Usa gente pecadora, gente que ha fracasado en su matrimonio, en la sociedad y aún en el ministerio. En la Biblia vemos a un hombre llamado Moisés que fue un homicida. Rahab dice la Biblia que era una ramera. Sansón dice la Biblia que era un mujeriego. Jefté era un hijo de una ramera, producto de un adulterio. Mateo era un estafador. Y Marcos dice la Biblia que abandonó el ministerio. Pero ¿sabe qué? Dios usa a todo tipo de persona. No importa cuál sea su trasfondo económico, social o aún moral. Lo que Dios quiere es que cuando vengamos a Él estemos dispuestos de limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado y ser instrumentos en las manos de Dios. Note lo que dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, mire, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oh, qué bendición cuando hay una persona que sale del mundo. Tal vez viene con un montón de cicatrices y un montón de dolores. Tal vez andaba de tremendo allá afuera, pero ahora ya está bien sentado en todos sus sentidos, cabal y listo para servir al Señor. Dice que es útil al Señor. Tal vez seamos inútiles para la sociedad y ya no nos quiera. Y es posible que nuestros parientes no nos quieran. Pero Dios dice, yo te recibo y tú eres útil para mí. Y eso fue lo que Pablo dijo de Marcos, porque Pablo andaba con otro llamado Bernabé y andaban ellos viajando, plantando iglesias y predicando. Y Bernabé dijo, hay que llevarnos a mi primo Marcos. Y ahí andaba Marcos con ellos, pero después Marcos por alguna razón abandonó el ministerio. Tal vez le llegó la mamitis y quiso regresar a su casa, tal vez se desanimó, tal vez le dio miedo y dijo, pues ¿sabes qué? Ya me voy, Bernabé. ¿Cómo que te vas? Ya me voy, no puedo estar aquí, no soporto, ya compré mi boleto, ya tengo mis bolsas. Y se fue. Y el día siguiente dice Pablo, ¿y dónde está Marcos? Vamos a comenzar. Dice Bernabé, no, pues se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue. La próxima vez cuando Pablo y Bernabé iban a salir otro viaje misionero, ¿a quién cree que Bernabé se quería llevar otra vez? A su sobrino. Vente, Marcos. Y Pablo dice, ¿dónde vas? No, pues yo voy con ustedes. No, te equivocas. ¿Cómo? Bernabé me dijo, Bernabé, ¿cómo es este asunto que quieres llevarte a este rajón? La otra vez él nos abandonó. ¿Tú crees que él no tiene ni siquiera, no se puede estar bien parado, él es un debilucho ahí, hay que dejarlo? Y dice la Biblia que Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo y se pelearon. De tal modo que ya ni siquiera se querían ver ni en pintura. Porque Bernabé se fue por un lado y Pablo por otro lado llevándose a Marcos con él. Y de seguro Pablo decía, este se llevó al rajón aquel que no aguanta un debilucho por ahí. Pero si usted ve en la última carta que Pablo escribe, él dice, tráeme a Marcos, porque él es útil para mí. ¿Qué pasó con Marcos? Dios le dio otra oportunidad. Así pasa con todos nosotros, pero dice la Biblia, el justo cae 7 veces, pero ¿qué? Se levanta. Mire, si usted alguna vez recae o vuelve, o dice usted, anímese y regrese, levántese. No se quede tirado, manténgase firme, el Señor le va a dar las fuerzas para continuar. Pero Dios usa a cualquier persona, no importa su trasfondo, no importa qué ha sucedido en su vida, no importa de qué familia viene, Dios nos quiere usar a todos. Lo que debemos estar es dispuestos a ser usados por Dios.
Hay muchachos que no quieren ser, que no entienden que Dios les quiere usar. Jovencitos que no entienden que Dios puede hacer grandes cosas con ellos. En la Biblia vemos gente que salió de la nada. Dice, pues Dios usa a gente importante, de familias importantes, tal vez que tengan apariencia de líder. Pero usted ve en la Biblia, Dios siempre usaba a gente que no tenía características físicas de un líder. Dios usaba gente dispuesta, que valgamos para Dios. Una familia que valga para Dios. Regresemos ahí a Juan 4, versículo 19. Ahí es donde ella declara entonces que es profeta, porque le dijo lo que pensaba que nadie sabía. Tal vez hablando de Jesús, dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué gracioso, ¿no? Que cambió el tema. Has tenido 5 esposos y el que está contigo no es tu esposo. ¿Ay, eres profeta? Se sorprendió. Esta mujer vio un pecado y fue enfrentado con ello y rápidamente cambió el tema. Note lo que dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Note que ella cambió la conversación a una discusión teológica. Has tenido 5 esposos y con el que estás no es tu marido. Eres profeta. Bueno, ¿sabes qué? Nuestros padres nos dijeron que en este monte, y cambió el tema. Sí veo que está medio raro. ¿Y sabe lo que está diciendo ella? Está diciendo que hay 2 templos o 2 lugares de adoración. En Judea, en el reino del sur, estaba un templo grande. En el norte había, no sé, una sinagoga o otro edificio. Y ahí es donde los samaritanos iban a adorar. Y había una competencia, decía, ustedes dicen que allá se adora, pero mi religión es esta. Y mucha gente tiene ese concepto que estamos en competencia como religión. Como que si uno le vamos a las Chivas y otro le vamos a América, eso no tiene nada que ver en las cosas de Dios. Por eso Jesucristo, mira lo que Jesucristo le dijo ahí en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que dice ahí. Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Sabes qué dijo Jesús? Tú no sabes lo que dices. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que está diciendo. ¿De cuál religión son ustedes? ¿A cuál religión van? ¿O ustedes qué? ¿Por qué nunca he escuchado yo de los bautistas? Me dijo uno. Dijo, nunca he escuchado de los bautistas. Si haces una búsqueda de internet te das cuenta que los bautistas son el grupo más grande religioso en todo el país de Estados Unidos. Nada más que aquí en California es el estado más escaso de bautistas. Aquí le llaman el estado más difícil, donde están los locos y los frutas, dicen. Donde hay mucho pecado. Oh, Hollywood. Oh, Van Nuys. Aquí en Van Nuys es donde viene la mayoría de la pornografía en todo el mundo. Hollywood, pues digamos todas las películas malvadas y perversas que salen de ahí. Todo el mundo está centrado en California. Todo el mundo sabe de California. ¿Dónde queda Nebraska? ¿Dónde queda Montana? Usted y yo no sabemos dónde quedan esos estados. Disculpe si es de Montana usted. No sabemos dónde queda Minnesota. ¿Sabe dónde queda Alabama? Pero todo el mundo sabe dónde está Nueva York, Florida, Chicago y Califas. ¿Y por qué California? Porque aquí está concentrado una gran cantidad de personas entregadas a la maldad y el pecado. Ofrecen entretenimiento a todo el mundo. Y la gente no sabe. Pues yo soy de esta religión. No, pues ellos esto y ellos aquello. Yo voy con este estudio. ¿Y qué tiene de malo? Jesús dice, ustedes no saben lo que hacen. Ustedes no entienden la adoración. Porque ella decía que nosotros adoramos en este monte y ustedes creen allá, pero Jesús la puso en su lugar. La salvación viene ¿de quién? Dice ahí. De los judíos. ¿Qué significa eso? Que vino por medio de los judíos Jesucristo. Jesucristo era de nacionalidad judía. Y dice la Biblia, pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que tomó al judío y al gentil y de los dos por Cristo hizo un solo pueblo. Ahora ambos, los creyentes, junto con los judíos creyentes, somos un mismo pueblo. Si un judío no cree, él no es pueblo. Si un judío rechaza a Cristo, él está condenado en sus pecados. No importa si es de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá o de la tribu de Manasés. No importa cuál tribu sea. Lo que importa es si ellos creen en Jesucristo. Y si creen en Jesucristo, entonces están en Cristo, son salvos. No importa si usted es mexicano, salvadoreño, nació en Estados Unidos. En Cristo todos somos un mismo pueblo. Jesucristo dice, va a venir la hora cuando no se va a poder adorar en un lugar físico.
En aquel tiempo adoraban en un templo, en un tabernáculo que se levantó. Pero cuando Cristo se ha entregado y sacrificado y muerto en la cruz, ya no va a haber necesidad de un templo. No va a haber necesidad de sacrificios. Ahora, si usted entiende cómo era aquel tabernáculo, tenía sus secciones. La sección más importante, podemos decir en un sentido, era el lugar santísimo, donde solamente un hombre entraba una vez al año, era el sumo sacerdote y él presentaba la sangre para el sacrificio. Y había un velo especial. El velo tenía 3 colores. Era azul, era rojo y cuando se mezcla, ¿qué color es? Era morado. Entonces ahí nos muestra también la Trinidad de nuestro Dios. Y bueno, ese velo era especial y cuando entraba el sumo sacerdote, entraba con una cadena, por si acaso pecaba y Dios lo mataba. ¿Y sabe cómo le iban a sacar? Le iban a sacar arrastrándolo. Entonces era algo muy delicado entrar al lugar santísimo. Note lo que sucedió con ese velo cuando Jesucristo murió. Dice ahí en Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo, ¿qué dice ahí? Se rasgó en 2. ¿De dónde? De arriba a abajo, por si las dudas. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pastor, ¿cómo que se rasgó de arriba a abajo? Para que no digan que alguien de abajo lo rasgó. ¿Ya? Dios mismo rasgó ese velo desde arriba. ¿Y qué significaba ese hecho? Quiere decir que Dios ya hizo el camino para todos. Ya no más se necesitaba un sumo sacerdote. Ya no más se necesitaba sacrificios. No se necesitaba traer un borreguito y presentarlo. Porque Jesucristo ahora es nuestro sacrificio. Todas esas cosas eran cumplimiento de la ley, era cumplimiento, disculpe, de las cosas venideras. Dice así Hechos 10.1. Porque la ley, mire, teniendo, ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Este pasaje está diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca podían hacer perfecto, nunca podían restaurar o perdonar el pecado, pero dice que era una sombra de los bienes venideros. Una sombra es el ejemplo cuando, yo pongo mi mano atrás aquí, usted puede ver una imagen. ¿Alguna vez usted ha visto una sombra si ven a la persona? Tal vez detrás de una, detrás de una cortina o de algo, usted mira la sombra, pero no es la persona, sino que es una representación de la persona. Y la Biblia dice que la ley del Antiguo Testamento era una representación de las cosas que iban a venir después. En este caso era Jesucristo. Así lo dice también en Hebreos 9, 23 al 28. Dice así, fue pues necesario, mire, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no entró al templo hecho de mano, figura de lo venidero, ahí está una figura, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecernos muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Dice ahí que Cristo entró al lugar santísimo en el cielo. El lugar santísimo, el tabernáculo terrenal, el templo, era una figura, era una imagen del que estaba en el cielo. Y él no entró a ese tabernáculo como entraba el sacerdote, él fue directamente, ¿a dónde? Porque cuando él murió, él dijo, Padre, recibe mi espíritu. Y cuando él llegó a la presencia de Dios, él entró al lugar santísimo y presentó su propia sangre para perdonar a todo aquel que en él cree. Por eso se rompió aquel velo y decía, ya no ocupamos el velo. Ya no ocupamos los sacrificios. Ya no ocupamos que se presente un borreguito y cada año usted vaya con aquellos ritos. Porque Cristo lo hizo una vez por todas. Y cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo una vez por todas también. ¿Sí cree eso? Aquí dice, pastor, ¿qué tal si pecas? Pero enséñame un pasaje que contradiga lo que acabo de explicar ahorita. La gente que enseña que la salvación se puede perder, no usan más que 5 versículos.
Y nosotros estamos usando cada semana diferentes pasajes. Hasta vamos a Hebreos, vamos a Corintios, vamos a Efesios. Estamos en varios pasajes explicando de un ángulo diferente la salvación de Dios. Por eso dice la Biblia que Cristo mismo en nuestra Pascua, mira Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, o sea, nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el lugar donde ahora Dios habita, ya no es en un templo, sino ¿dónde habita Jesucristo ahora? En nosotros. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy, qué dice ahí? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Jesucristo Dios ya no tiene una morada en la tierra, porque era un lugar donde él llamaba casa, donde se le alababa y se adoraba a Dios. Pero ahora, como salvos, Cristo mora en nosotros. Y usted y yo ahora físicamente somos el templo de Dios. Dios mora dentro de nosotros. Así lo dice también Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente, mire, edificados, ¿para qué? Para morada ¿de quién? De Dios en el Espíritu. Su cuerpo y mi cuerpo es morada ¿de quién? De Dios. Ahora, si usted es salvo, si usted cree en Jesucristo, Dios mora dentro de usted. Usted tiene esa agua dentro de usted. Es un raudal que brota para aguas vivas constantemente. Nunca se acaba. Dios vive en usted y es su cuerpo y es su templo. Ahora, eso nos enseña entonces que debemos cuidar nuestro templo. No somos nuestros. Tenemos que cuidar lo que le metemos a nuestro cuerpo. Porque si nuestro cuerpo ya no funciona, ya no podemos servir al Señor. No podemos adorar a Dios aquí en la tierra. Obviamente en la presencia de Dios estaremos adorándole por toda la eternidad. Pero Dios quiere que usemos nuestro cuerpo para su servicio. Que usemos nuestros labios para predicar de Cristo, para alabar y cantarle, para que hagamos todo en el Señor. Dice la Biblia que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Finalmente vemos ahí en el versículo 23, regresando a Juan, ahí nos enseña la manera de adorar a Dios. Hoy en día hay mucho, la gente habla mucho de adoración, pero raramente lo hacen a la luz de la Biblia. Dice el 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En primer lugar, no hay lugar específico para adorar a Dios. Obviamente en la iglesia le adoramos, pero no tiene que estar en una iglesia para adorar a Dios. Por eso le decía, va a haber el tiempo donde ni en este monte ni en aquel monte se va a adorar a Dios. A veces hay gente que piensa que entran a un lugar y entran, aquí es el lugar santo. Silencio, estamos en la presencia de Dios. Pero la verdad es que Dios está en nosotros. Uno puede adorar a Dios en su casa, en su cama. Uno puede orar acostado, puede orar de rodillas, con su rostro en la cara, en el piso, disculpe. Usted puede adorar a Dios con su familia. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar. Dice Pablo, mira Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice la gente, dice, pastor, ¿puede uno levantar las manos cuando ora? Bueno, si sus manos son santas, sin ira ni contienda, adelante. Pero muchas veces no son santas nuestras manos. Y dice, quiero que ¿quién ora en todo lugar? Los hombres. ¿Se refiere a los varones o se refiere también a las mujeres? Se refiere a todos. El hombre y la mujer pueden orar en todo lugar. No hay día específico. Ahí dice, ¿ustedes guardan el sábado? Sí, también el domingo, también el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Guardamos el día, el Señor es todos los días. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos en él. Dice ahí en Efesios 6:18, orando ¿cuándo? En todo tiempo. Vimos ahí orando en todo lugar. Ahora, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note que dice que debemos adorar a Dios en el Espíritu. Significa conectarnos a Dios con nuestro corazón en lo interno. No es algo físico. A veces piensa el que canta más fuerte adora más. No necesariamente es verdad eso. O el que adora al Señor y a veces hasta quieren decir, pues uno tiene que danzar como David danzaba. David no estaba en la iglesia. David acaba de traer el arca del pacto que se habían robado y él vino alegre danzando. Y a veces dice, si el Espíritu de Dios se mueve, yo bailo como David. Bueno, eso no es lo que la Biblia está enseñando.
Si usted ve el libro de Timoteo y el libro de Tito, los únicos libros escritos a pastores, no menciona la Biblia música ni cantos. Ahora, hay iglesias que van a un extremo y no tienen ni un solo instrumento y cantan todo a capela. Yo no estoy diciendo que están mal, pero la Biblia habla mucho de los instrumentos y la música. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios con el tipo de música que escuchamos y que permitimos entrar a la iglesia. Que sea música que adore a Dios en espíritu. Que adore a Dios no en la carne. Usted vea el ejemplo en la Biblia, siempre cuando la gente bailaba delante en una congregación, era para dioses falsos. Y usted no ve eso a la gente haciéndolo para nuestro Dios santo, sino que la adoración hacia nuestro Dios santo era rostro en el piso. Nuestros cantos deben elevar a Cristo, exaltarlo a Él. Pastor, ese canto me hace sentir bien bonito. ¿Por qué? ¿Le hace sentir bien a Dios? Hay cantos que son himnos, que son adoración hacia Dios, y otros cantos son de testimonio. Y algunos cantos de testimonio son de bendición, nos encanta lo que Dios hizo por mí, y Dios me libertó, y Dios me sacó, y Pero a veces tenemos que ser sabios. Si la música, el canto menciona a Jesucristo, exalta al Señor Jesucristo, habla de la sangre, de la salvación, habla que somos comprados por sangre de Cristo, o simplemente está repitiendo el mismo 10, 5 veces, 50 veces las mismas palabras. Por eso dice que tenemos que adorar a Dios en verdad, o sea, de acuerdo a la Biblia. Uno no puede adorar a Dios contradiciendo la Biblia. Uno adora a Dios de acuerdo a la manera que Dios quiere que la adoremos. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Jesucristo es la verdad. Lo vuelvo a repetir, dice en Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Nuestra adoración debe estar centrada en Jesucristo. No debe estar centrada en una persona y que otra. No. El que se debe llevar la gloria es Dios. No debe sentirse el cantante como que él es algo tampoco. Tenemos hermanos que cantan muy bien. Hay hermanos de otras iglesias que componen buenos grupos y practican y lo deben hacer, darle lo mejor para Dios. Pero si ellos están cantando con orgullo en su corazón para que vean, miren lo que yo hago, mire que también canto, para que las chavas me vean, ahí está un problema. El que canta aquí debe estar igual lleno del Espíritu Santo que el que predica aquí. Debe decir, yo estoy aquí para adorar a Dios y debo yo a señalar y apuntar hacia Dios. Y que no digan, mira nada más qué bonito canta y se exalta y dice, pues mire, si no me ponen a cantar, pues ya no voy a ir a la iglesia. ¿Quién nos creemos que somos? Hay algunos que cantan y después se van, no se quedan al mensaje de la predicación. O están practicando mientras están predicando. Eso no debe ser así. La predicación es lo más importante. La adoración es después de la predicación. Es importante, pero no debe estar por encima. Ahora, si una persona no es salva, ¿puede adorar a Dios? Si una persona tiene la doctrina de que pues tengo que portarme bien para ser salvado, ¿es salvo? ¿Entonces sabe adorar? No sabe adorar en verdad. Así que vemos que la adoración no tiene un lugar específico, no hay un día específico, es en el corazón y es según la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, y es necesario. Finalmente vamos a ver, ella dijo, Él es el Cristo, o es el Cristo. Juan 4:25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaban que estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, ¿a quiénes? A los hombres, sus amigos, ¿verdad? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Finalmente su interés llegó hasta lo sumo. Ella decía que esperaba al Mesías y Jesús le dijo que yo soy el Mesías. Ahora, estas palabras, decir Mesías, Cristo, Hijo de Dios, Señor, no es algo que se debe tomar a la ligera. Cuando una persona en la Biblia reconocía esto, entendía que estaba diciendo que Él era Dios y que la salvación venía de Él. Hoy en día mucha gente dice, yo creo en el Mesías, yo creo en Dios. ¿Estás seguro que irías al cielo? No. Entonces no lo conocen personal, no lo conocen en verdad. Jesús declara que Él era el Mesías, dijo, yo soy. Y en ese momento, ¿qué hace la mujer? Deja su cántaro y va a la ciudad y le cuenta a los hombres que encontró a Cristo. Ahí es donde ella creyó en Jesús, le reconoció como Salvador y como Mesías y Hijo de Dios, y Dios ahí le dio el agua viva.
es el patrón que vemos en la Biblia. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 11:27 dice, les dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y Juan 20:31, el propósito de este libro, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es, ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Note lo que dice finalmente Juan 4:42. Ahí vemos que la gente creyó porque ella les habló. Dice 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por, ¿qué dice ahí? Por tu dicho. O sea que aquí Dios usó a una mujer con una mala reputación para hablarle a otro de Cristo. Vuelvo a decir, aunque esta mujer tenía un mal trasfondo y tenía una mala reputación, Dios la usó para guiar a otro a Cristo. Y qué bendición que nuestro Dios nos usa con tal de que estemos dispuestos. Bueno, vamos a continuar ahí. Escriba ahí número 1, una gran cosecha. Una gran cosecha. Una gran cosecha. Y empezamos ahí en el versículo 25. Dice de esta manera, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, lo que sucedió fue que esta mujer, recuerde, creyó en Jesucristo. Y lo que hizo fue que rápidamente fue a decirles a otros de Jesucristo. Le dijo, aquí está el Mesías. Y vea el resultado, en el versículo 40 al 42, dice así, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, aquí los samaritanos creyeron y decían, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y era una tremenda cosecha porque eran muchos hombres. Eran muchas personas que creyeron en Jesucristo. Dice la Biblia que eran los hombres de Samaria. Ahora, la Biblia aquí utiliza, después, en los pasajes que siguen, una metáfora de la cosecha para el alcance, para evangelismo. Ahora, nosotros usamos varias palabras, usamos palabras como evangelizar, testificar, compartir el evangelio, ganar almas, pero usualmente los fundamentales usamos la palabra ganar almas, que es una palabra que no la inventamos. Había pastores desde hace muchos años que usan esa palabra para identificarse o identificar la obra de predicar el evangelio a otra persona. Y bueno, aquí utiliza, como le dije, esa metáfora de una cosecha. Jesús es el Señor de la mies. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros somos los obreros y los nuevos creyentes son el fruto. Y este pasaje ilustra esa metáfora. Vamos a ver en primer lugar cómo podemos tener parte de esta cosecha. Dios quiere que usted tenga parte de esta cosecha. En primer lugar, escriba ahí la cualificación esencial. La cualificación esencial. ¿Cuál es esa cualificación? ¿Cómo yo puedo participar de esta cosecha? Bueno, en primer lugar, usted debe ser salvo. Usted debe ser salva. Una persona que no es salvo, que no es salva, no puede participar de la cosecha de Dios. Porque no puede darle a una persona algo que usted no tiene. Usted no puede llevar el evangelio si usted no es salvo. Hay gente que viene a nuestras casas y vienen de diferentes sectas y vienen con diferentes enseñanzas. Y yo les hago preguntas, soy amable con ellos, no quiero ser áspero porque quiero ayudarles. En un sentido le digo, ¿qué está ofreciendo usted? ¿A qué viene? Bueno, yo vengo a ofrecerle esto y aquello. Dice, pero léala una pregunta, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿usted está seguro 100% que usted tiene vida eterna? Y siempre me dicen que no. Entonces le digo, señora, señor, ¿por qué viene a mi casa a ofrecerme cosas terrenales cuando usted mismo no tiene vida eterna? ¿Qué no es lo más importante la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer usted para tener la vida eterna? Y me dice, pues tengo que portarme bien, tengo que hacer cosas buenas, y después le tengo que explicar que son pecadores, que hay un precio por su pecado, que Cristo pagó aquel precio, y lo único que una persona tiene que hacer para obtener ese regalo de la vida eterna es creer en Jesucristo. Porque mire, si usted no tiene a Cristo, usted no puede participar de esta cosecha, usted no puede predicar. Pero dice, pastor, yo tengo a Cristo, entonces es un candidato para ser un ganador de almas, un candidato para ser uno que testifica y evangeliza. Note lo que dice el versículo 29. Venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ese era el mensaje de la mujer samaritana. ¿Cuál era su mensaje? Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No es este el Cristo? ¿No es el Mesías? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No es el Salvador del mundo? Ahora, la mujer samaritana recién salva comienza a hablarle a otros de Cristo. Ahora, una pregunta surge: ¿debería un nuevo convertido compartir el evangelio? Hay quienes dirán: no, el nuevo convertido tiene que estudiar y tiene que pasar tiempo y tiene que aprender. Déjele digo algo: yo sé que conforme usted conozca más de la Biblia, conozca más doctrina y más sobre la salvación, usted va a ser un ganador de almas o un evangelista más efectivo. Pero no es necesario, porque vea el mensaje sencillo de ella. Ahora, note lo que dice ahí Juan 1. Vaya conmigo, Juan 1, capítulo 10. Vamos a ver a otro hombre llamado Andrés. Andrés recién conoce a Jesucristo. Inmediatamente lo que hace es que él busca a las personas a quien él más ama, que son más queridas a su corazón. Y en este caso busca a su hermano. Dice Juan 1:40 así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, aquí está uno de los más grandes y tremendos obreros en la Biblia, llamado Pedro. Sí conocen a Pedro, ¿verdad? Pedro era el líder de la iglesia durante los primeros días en el aposento alto, era el que hablaba, el que dirigía. Jesucristo le dijo a él: apacienta mis ovejas. Y cuando él predicó junto con otros hombres, 3,000 hombres fueron salvos, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Y vemos la vida de Pedro, tremenda obra que hacía. Fue el primero que abrió las puertas al mundo gentil para llegar al evangelio por medio de Cornelio. Pero él no hubiera hecho nada de esto si no fuera por ¿quién? ¿De quién? Su hermano Andrés. Usted puede ver a veces tremendos hombres de Dios que Dios los ha usado, y usted puede ver pastores que el Señor los usa poderosamente y viajan y predican en lugares muy desconocidos, y a veces lugares donde se llenan de iglesia y estadios. Y pastor, ¿quién fue el que les guió a Cristo? Muchas veces una persona que nadie se acuerda. Muchas veces fue una persona que simplemente lo encontró en la calle, le habló de Cristo y se desapareció como un Felipe, y aquel hombre siguió su camino feliz, pero al que fue salvo llegó a la iglesia y se convirtió en un tremendo obrero de Dios. Por eso usted no sabe qué va a pasar con aquella persona a quien usted le comparte el evangelio. Usted no sabe si usted le está compartiendo a uno que tiene tal vez una mala reputación, tal vez es un pandillero, tal vez uno que se está dado a los vicios, tal vez es una persona que usted lo puede despreciar por su apariencia, pero usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa persona. En otro ejemplo vemos a un hombre, se llamaba el endemoniado de Gadarena. Jesús llega a la tierra de los Gadarenos y dice que la Biblia, un hombre viene a su encuentro, pero un hombre endemoniado. Le dice que estaba endemoniado por mucho tiempo. Dice que no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros, vivía en el panteón. Dice que lo ataban con cadenas y grillos, pero él las rompía. Era un escandaloso. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús lo libró de aquel poder de los demonios. Este hombre ya estaba sano y quería seguir a Jesús. Pero note lo que Jesús le dijo en Lucas 8:38 al 39. Dice así: y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, mire, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este era un hombre recién salvo, recién convertido, recién sanado. Y él quería seguir a Jesús. Yo voy contigo, Jesús. Digo: no, quédate aquí. Aquí te necesitan a ti. Ve a tu casa y predícales a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, predícale a tu esposa. Dice que él se fue anunciando a todo mundo las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Déjame una pregunta: ¿Dios ha hecho grandes cosas con usted? ¿Usted cree que Dios quiere que los demás sepan de esas grandes cosas? Mire, la más grande cosa que Dios ha hecho con usted y conmigo es que Él salvó nuestra alma. Él nos perdonó, Él nos reconcilió con Jesucristo, con Dios mismo. Por eso, mire, los nuevos creyentes deben envolverse en predicar el evangelio. Mire, y hay de diferentes maneras. Pastor, ¿cómo yo puedo envolverme? En primer lugar, usted puede invitar a sus conocidos a la iglesia. Note que Andrés le dijo, solamente lo trajo a Jesús.
Usted simplemente puede traer a una persona a Jesús. Pastor, yo no puedo compartir, yo no puedo hablar. No se preocupe, usted arrímelo a la gente. Arrime a la gente a Jesucristo. Ese fue el caso donde un compañero en un dormitorio donde estaba internado me decía, hermano Ringo, ¿me puedes enseñar a evangelizar? Porque nosotros hablábamos mucho de evangelizar. Los fines de semana nosotros salíamos de nuestro dormitorio para ir a nuestra iglesia local y evangelizábamos los sábados, y los domingos trabajábamos en algunas rutas o algunos trabajábamos en la escuela dominical, y regresábamos a nuestro dormitorio el lunes. Entonces, de lunes a viernes estábamos en el dormitorio. Entonces, yo no veía a mis compañeros de cuarto el fin de semana. Entonces, los lunes llegábamos muy contentos y alegres. Le decía yo, Brandon, este fin de semana eso sucedió, tanta gente se fue salva, tuvimos tantos visitantes en la iglesia, después se bautizaron, era tremenda bendición. Me decía, ¿me puedes enseñar a hacer eso que tú haces? Y dije, claro que sí. Y cuando él me dijo eso, le dije, ¿hay alguien con quien quieres compartir? Sí, es que tengo muchos amigos. Brandon había estado en drogas, pero de las drogas pesadas. Él me decía que cuando él tomaba las drogas que él hacía, las paredes respiraban. Y decía que se movían los muñecos. De ahí los monos que había en su casa, los peluches. De ahí fue donde el Señor los sacó a él. Entonces él estaba medio, todavía con los efectos. Y él me decía, yo quiero compartirle a mis amigos. Le dije, pues trae a tu amigo aquí a la escuela. Ellos no podían entrar al área del dormitorio, entonces teníamos que verlos en el estacionamiento. Y Brandon me trajo, mire, más de 20 personas. Me traía a 2 muchachos, y era un americano. Y traía a puros americanos, sus amigos eran todos güeritos. Y me traía a sus amigos, y todos, cada uno de ellos creía en el Señor Jesucristo. Porque Brandon le decía, mira, Dios me cambió, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué está sucediendo en mi vida, pero tú tienes que conocer de Cristo. Y dice, ¿por qué no vienes aquí? Le dio el domicilio del colegio, y ahí venía, los traía. Me decía, Ringo, va a venir a las 3 de la tarde. Ok, voy a salir a esa hora. Ringo, va a venir a las 7 de la tarde, de la noche, ahí nos vemos. Y él no podía evangelizar, pero él traía. Usted dice, pastor, yo no puedo evangelizar, pero usted puede traer, usted puede invitar, usted puede repartir un folleto. Yo escuché de una persona que estaba cieguita y estaba ella en un lugar de hospital, y el que fue a predicarles nada más fue y la saludó, y la muchacha extendió su mano y le dio un folleto. Él no sabía que era cieguita. La siguiente semana que vino, me dije, yo fui salva con el folleto que me diste. Dice, pero tú estás cieguita. Si es que se la di a mi compañera, ella me lo leyó. Y así como creí en Jesucristo. Había otro que decía que a veces los aviones pasaban y aventaban folletos. No sé si había eso allá en sus países donde aventaban anuncios. Algunos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que publicar el evangelio, y aventaban folletos. Y estaba un señor que era un borrachito, estaba levantando de la cruda. Y viene un marranito ahí. Y tenía pegado un folleto. Y se le hizo curioso, le quitó el folleto y lo leyó. ¿Sabe qué dijo él? Un puerquito me guió a Cristo. Obviamente sabemos que no fue el puerquito, fue el esfuerzo de aquella persona que pagó para que alguien aventara esos anuncios. Usted no sabe qué va a pasar cuando alguien deja un folleto. Nosotros conocimos a Amado Cocina por medio de un folleto. Nosotros conocimos a mucha gente por medio de un folleto. Si no hubiera llegado a una oficina por medio del folleto, no hubiera compartido con la familia Rivas, no hubieran sido salvos. ¿Sí me estoy explicando? Usted nunca sabe qué puede pasar. Por eso es importante que usted dice, yo no puedo compartir, pastor. Usted puede dar un folletito. Todos podemos hacer eso. Me da miedo. Me da miedo repartir o decirle a otros de Cristo. Usted debe estar animado, anime a sus amigos, anime a que ellos busquen al Señor. Ahora después se puede envolver más. Puede involucrarse en el programa, venga con nosotros, usted no va a hablar. Necesitamos a veces compañeros, por ejemplo, el hermano Josué y su servidor, sabemos compartir el evangelio y salimos de 2 en 2. Y bueno, tenemos que turnarnos, ¿ya? Que ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, pero si vienen 2 nuevos, uno nuevo conmigo y uno nuevo con el hermano Josué, pues vamos a poder compartir más, podemos avanzar más. Usted está ahí acompañándonos, orando, siendo apoyo, tal vez nos va a ayudar si viene un perro, se avienta ahí para ayudarnos. Puede ahí quitar a alguien que está tratando de molestar, ¿eh? Alguien que viene con un lápiz y quiere apuñalarlo, ¿eh? Usted puede hacer algo así. Pastor, eso ha pasado en nuestra iglesia, pasó hace unas semanas. Son unas tremendas historias divertidas que uno aprende. Tocar puertas para invitar a la gente después,
buenas tardes, soy fulano de tal, soy de la Iglesia Bautista de Santa Ana, solamente quiero una invitación. Y es todo lo que tiene que hacer. Ya después, cuando tenga más tiempo, puede tomar la clase de evangelismo y usted puede ya evangelizar después. Ahora, si yo lo pude hacer a los 11 años, no estoy diciendo, wow, 11 años. Si los niños lo pueden hacer, yo creo que nosotros los adultos también lo podemos hacer. Cuando a veces tocaba la puerta yo a los 12, 13 años y me abría una señora, miraba como les daba como risa, algo chistosito ver a un niño tratar de evangelizarlos. Pero ya no es lo mismo, ya cuando es un adulto, ya tienen más respeto. ¿Y sabe cuál es una de las tremendas ventajas que tiene un joven? Yo he escuchado muchas personas decir, yo llegué a la iglesia porque nunca me imaginé ver a un joven hablarme de Cristo. ¿Dónde se veían los jóvenes? En la calle, en los vicios, en el barrio. Pero un joven ahí, bien vestido, con una Biblia en sus manos, invitándome a la iglesia, es un tremendo testimonio. Y quiero decirte, joven, que esa ventaja se te va a acabar cuando ya seas adulto. Así que aprovecha ahora que eres un jovencito para predicar el evangelio. Entonces vemos que la cualificación esencial es ser salvo. En segundo lugar, vemos el motivo principal. El motivo principal. ¿Cuál es el motivo de participar en esta cosecha o de salir a evangelizar? Bueno, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. O sea que es la voluntad de Dios que usted y yo seamos ganadores de almas, que evangelicemos. Dice así en Juan 4, 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga, mire, la voluntad del que me envió y acabe su obra. Aquí Jesucristo, si se acuerda, llegaron ahí al pozo de Jacob porque estaba cansado en el camino y los discípulos entraron a la ciudad a comprar algo de comer. Y Jesús tenía hambre, obviamente. Pero ahora cuando vienen a traerle su comida, le decían, yo ya comí, ya estoy saciado. Y ellos no entendían, porque ellos pensaban que Jesús se refería a una comida física. O sea que Jesucristo estaba tan envuelto en su obra que se le fue el hambre. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad es hacer lo que a Dios le agrada. Y una de las cosas que a Dios más le agrada, y vemos en este pasaje, en su contexto, es que le prediquemos a otro de Cristo. No hay nada más cerca del corazón de Dios que las almas. Porque mire, usted puede pedirle al Señor que nos provea y nos ayude y usted puede obrar y hacer cosas grandes, pero dice la isla que Dios dejó las 99 para buscar aquella que estaba perdida. Y cuando encontró la oveja perdida, Él la trajo y dice que había un tremendo gozo en el cielo por una alma que estaba arrepentida. O sea, Dios ya se alegró que nosotros nos arrepentimos, pero a Dios le importa aquella alma. La voluntad de Dios es que usted y yo vayamos a hacer eso. Ahora, Jesucristo, Él fue obediente a su Padre. El Padre envió al Hijo, dice, yo hice la voluntad del que me envió. Ahora, el objetivo de Jesucristo era llegar a la cruz. Dice Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado, ¿qué cosa? La obra que me diste que hiciese. Jesucristo dijo, yo vine a nacer y ahora ya cumplí con la obra que tú me has dado. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo Él? Consumado es. Quiere decir que terminó su obra. Él vino y cumplió con su trabajo. Y nosotros también somos enviados por Jesucristo. Note lo que dice ahí Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también. ¿Qué dice ahí? Yo os envío. Esto sucedió después de haber resucitado. Ahora Jesucristo no nos envió a nosotros a que moramos en una cruz como Él fue enviado, sino que Él nos envió a nosotros a dejar saber al mundo que Cristo murió sobre una cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó para salvarnos del pecado. O sea, nuestra motivación de alcanzar a los perdidos es parte de la gran cosecha de que hagamos la voluntad de Dios. Esto es predicar el evangelio. Dios quiere que lo hagamos porque esto le agrada a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Usted tiene que compartir el evangelio. Ahora, usted puede compartir el evangelio en todo lugar. Usted puede compartir el evangelio en su casa con un visitante o un familiar. Puede compartir el evangelio por medio del teléfono. Puede compartir el evangelio en su escuela, en el trabajo, en el vecindario, cuando vaya al mercado, con el carnicero, con el peluquero. O sea, imagínese, usted está sentado con el peluquero 40 minutos, una hora y no le hablamos de Cristo. Usted puede compartir, ni modo que se le vaya. A mucha gente le gusta ir a las lavanderías porque la gente pues no se le va a ir ahí. El que le corta el pelo no se le va a ir, pero es que ya no va a querer cortar el pelo. ¿Usted cómo sabe?
Usted no sabe qué puede suceder. A nuestra iglesia han llegado peluqueros. Dice, ¿quién te invitó? Es que el que me cortaba el pelo. Mi cliente a quien yo le cortaba, él me invitó a la iglesia. Pero usted no va a saber a lo menos que usted haga esto. Mire, la única alternativa al ganar almas, dice, pastor, ¿que no hay otro trabajo? ¿Que no puedo hacer otra cosa aparte de ello? Bueno, la única alternativa, según la Biblia, es desobediencia. Es la única alternativa. Dice 1 Corintios 9:16 así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué cosa? Necesidad. Y note lo que dice al final, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Oh, me va a ir mal. ¿Cómo vamos a esperar que Dios nos bendiga si no anuncio el evangelio? ¿Cómo vamos a esperar que Dios nos prospere si no estamos anunciando el evangelio? ¿Cómo creemos que Dios nos va a prosperar económica, espiritual o en la familia si nosotros no estamos haciendo lo que nos mandó? Si usted manda a su hijo a obedecer y no lo hace, usted no lo va a recompensar, usted no le va a ayudar, usted no le va a decir, pues aquí te va tu premio. No, usted va a decir, yo estoy enojado contigo, porque es una impuesta necesidad de que prediques el evangelio. Nada más imagínese que todos los creyentes evangelizaran. ¿Qué sería de este mundo? Yo no sé cuántos cristianos verdaderos hay en este mundo, cuántos cristianos verdaderamente hay en Estados Unidos, pero vamos a suponer que hubiera nada más. Se dice que hay casi 1 billón de cristianos en todo el mundo. ¿Quién sabe si sea esa cifra real? Pero vamos a suponer que habría nada más unos 100,000. ¿Qué sucedería en nuestro país si los 100,000 saldrían cada sábado, cada martes o cada día o predicar el evangelio en cualquier lugar? Habría un tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Así dice Jesucristo que Él comparó la obra que Dios le mandó como su comida, una satisfacción. ¿Le ha tocado a usted que usted está tan ocupado que se le fue hasta el hambre? ¿Sí le ha pasado eso? Algunos, no, pastor, yo nunca. Pero hay quienes están tan envueltos en su trabajo y pasa su lunch y ya son las 3, 4 y, ay, no comí. ¿Sabe por qué? Porque está envuelto en su trabajo. A mí me encanta eso. A mí me encanta cuando viene, wow, ya es tiempo, me dice mi esposa, ya es tiempo de lunch. ¿What? Qué tremenda bendición. Jesucristo tenía hambre, pero ya se envolvió en su obra. Se envolvió en su trabajo de tal manera que se le fue el hambre. Por eso decían, Señor, come. Y Jesús dijo, ya comí. Ya estoy saciado, no tengo hambre. Imagínense que así nos sintamos cuando hagamos la obra de Dios. Eso nos lleva al tercer aspecto, es la necesidad del servicio cristiano. La necesidad del servicio cristiano. Cómo tener una gran cosecha o cómo ser parte. Necesitamos la cualificación esencial, ser salvo. Necesitamos el motivo principal, hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la necesidad del servicio cristiano. La Biblia dice que los campos están listos. No te dice Juan 4:35, dice así, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? Para la siega. La siega es el tiempo de recoger. No sé si hay aquí, bueno, el hermano Cocina fue un campesino, hermano Cocina. ¿Hay alguien más que trabajó en el campo? Nada más el hermano Cocina y su servidor. El tiempo de la siega es el tiempo más feliz. Trabaja uno todo el año plantando ahí, haciendo los surcos, limpiando y manteniendo el lugar, el campo sin hierbas. Finalmente, ya cuando sale la mazorca o cualquier cosa, es tiempo de levantar, de cosechar y llevarlo a vender. Y es pura alegría. Los agricultores pueden testificar de ello. Dice la Biblia que los campos ya están listos. Imagínense que el trabajo ya está listo. Lo único que se ocupa es recogedores. Algunos llegamos a Estados Unidos pensando que íbamos a barrer los dólares del piso. Pensaron que aquí iba tanta prosperidad que la gente sacaba un billete de 20, se sonaba la nariz y les tiraban el piso. De ahí iba a agarrar yo el dinero. Bueno, la Biblia compara esta cosecha, esta siega, en el aspecto espiritual. Dice, la gente ya está lista. El Señor dice, ya están listos los campos. La necesidad es mucha. La gente está esperando. Lo que falta es que alguien vaya y les hable. Jesús en otra ocasión dijo de esto así, en Lucas 10:2. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿qué dice ahí? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies es otra palabra para decir tiempo de la siega.
Dice la Biblia que es mucho el trabajo para recoger, pero hay pocos, ¿qué? Obreros. ¿Alguna vez usted ha trabajado y no llegaron varios trabajadores? Había mucho trabajo, se atrasó todo y usted está bien presionado. Y decía, nos hace falta trabajadores. Bueno, en el lugar donde se necesitan más obreros es en esta área de evangelizar. ¿Los obreros son qué? Pocos, y los pocos flojos. Alguien dijo así. Pocos están dispuestos a ir. Pocos están dispuestos a salir de su comodidad a predicar el evangelio. Algunos se están sintiendo incómodos que les estoy retando con este aspecto. Algunos están diciendo, yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto, me molesta hacer esto, no me gusta hacer esto. Yo no sé si hay una persona que su naturaleza le gusta hacer algo que nunca ha hecho. Nadie, todos nos sentimos incómodos. Cuando usted consigue un nuevo trabajo se siente muy incómodo. Le piden que haga cosas que usted no está impuesto a hacer, especialmente si trata con personas. Algunos hemos trabajado en las ventas o con servicio al cliente y a veces tenemos que hacer cosas que nos incomodan. Yo trabajaba en el banco, me decían que tenía que saludar al cliente, estaba en la línea ahí formado y tenía que yo alzar mi mano hasta arriba, no así, no así, no así. No. Y tenía que decirle, I'll be happy to help you here. O sea, es un placer ayudarte aquí. Yo te puedo, con mucho gusto le ayudo aquí, es lo que estamos diciendo. Con mucho gusto le ayudo aquí, señor Cocina. Y señor Cocina se pone de pie, póngase de pie, y tengo que mantener mis ojos fijados en los ojos de él. Camina hacia mí. Al frente, pues. ¿Cómo está, señor cliente? Gusto verle, señor Cocina, de nuevo. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues venía a depositar. Qué bendición. No diga qué bendición es. Qué bendición. Gracias, hermano Cocina. Y nos enseñaban, nos decían, queremos que la gente, mire, porque le decía, hermano Cocina, o sea, la gente está distraída en la línea, está mirando su teléfono. Y le hago, I can help you here. Y él ni cuenta se dio, yo estoy mirando a mi computadora. Entonces decían, no, la gente tienes que hacerlo sentir bien. I can help you here. I'll be happy to help you here, sir. Y después. Y viene a decirme que me está reclamando algo. ¿Y sabe cómo tenía que responder a un señor que me gritaba, bola de rateros, ustedes, mi dinero, la cuenta, da. Disculpe, señor, por el malentendido. Si quiere, podemos sentarnos con un cliente para que le explique la situación. ¿Qué le parece? Está bien. Muy bien. Pero después de que me maldijo, después de que me gritó, y uno tenía que mantenerse, mira, con una cara. Bien. Y yo bien enojado. Y viendo. Yo sé que para muchos es incómodo, pero mira, eso fue lo que Dios nos mandó. A Pablo lo apedrearon varias veces. Lo querían matar, lo arrastraron, lo azotaron con varas, lo metían preso, pero él seguía feliz. ¿Qué pasó, Pablo? Ya me corrieron de 5 pueblos, decía. Y él bien alegre. Ahora voy al siguiente pueblo. Y a veces nosotros, yo sé que alguien nos da una mirada por la ventana. No quiere nada conmigo, pastor. Ya no quiero venir. ¿Por qué? Es que me echó una mirada a esos murciélagos que me inventó. Ya no me gustó. Son pocos los que están dispuestos a ir. Por eso debemos rogar al Señor de la mies que envíe más obreros. Entonces, pastor, yo puedo orar para que envíe a otros. Mire, cuando usted ore, que Dios envíe obreros, usted va a decir, pues si nadie va, el Señor va a tocar su corazón y ahí va a estar usted. Así que yo le animo a que usted participe, a que usted se una a este esfuerzo que Dios nos ha dado. Siguiente, vamos a ver la recompensa del obrero. Hay una recompensa, hay tremendas recompensas por ser un evangelista, un ganador de almas. Vimos ahí en primer lugar la cualificación esencial, ser salvo, el motivo principal, hacer la voluntad de Dios, la necesidad del servicio, los obreros son pocos, los campos están listos, y letra D, la recompensa del obrero. Hay un galardón eterno. Dice Juan 4:36, y el que ciega recibe ¿qué? Juan 4:36, y el que ciega recibe salario. ¿Quién nos gusta que nos den nuestro salario? El día de paga.
Al día de cheque. Contamos cheques. Hasta llegamos felices al trabajo ese día, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Dónde están los cheques? Y si usted es el patrón, sabe que ahí están. Ahí, ¿cómo está? Bien contento. ¿Qué quieres? Pues ya sabe dónde está el cheque. Una vez fuimos a trabajar allá por el área de San Clemente. Y pues antes de llegar a San Clemente, y nuestro patrón, él no tenía documentos. Entonces él tuvo que ir a pasar allá y no llegaba. Y hasta decían de broma, vino uno de broma, no sabíamos que era broma. Y sabes que agarraron al patrón y seguro iban a deportar. Y dice otro, ¿y los cheques? Tremendo salario, dice ahí de nuevo Juan 4:36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se goce, juntamente con el que ciega. Ahí le dice que el que ciega recibe salario, el que junta, el que recoge. Dice 1 Corintios 3:8, la segunda parte, aunque cada uno recibirá, dice ahí, su recompensa conforme ¿qué? A su labor. Mira, la recompensa no viene por los resultados. Hay trabajos donde esperan que esté de resultados, obviamente, ¿verdad? Casi la mayoría de los trabajos así son, pero en el aspecto de Dios no es así. Por ejemplo, tiene que producir, en la fábrica tiene que producir, si es un vendedor tiene que traer ventas y si no tiene las ventas pues lo corren. En el caso de Dios, Dios no espera que usted y yo proveamos resultados, Él quiere que trabajemos, los resultados los da Él. Por eso cuando usted y yo salimos a evangelizar y regresamos sin resultados en un sentido, nadie recibió al Señor, nadie respondió bien, Dios dice vas a recibir tu recompensa según tu labor. O sea que Dios bendice el trabajo y el esfuerzo, los resultados son de Dios. Por eso no queremos manipular a la gente a que repita una oración o que crea nada más así a la ligera sin explicarle bien. Tenemos que explicarle bien y que Dios obre en su corazón y que ellos tomen una decisión. Y se le tiene que dar la salida varias veces. ¿Te gustaría escuchar? Ahorita no, muy bien. ¿Le gustaría recibir al Señor? Ahorita no, está bien. No tenemos que forzar a la gente. Dios no nos mandó a producir resultados. Nos mandó a trabajar y Él va a recompensar la obra. Dice 1 Corintios 9:17-18, por lo cual, si lo hago, mire, de buena voluntad. ¿Qué dice al final después? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, mire, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? La palabra galardón es recompensa, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahí dice este pasaje, que si yo hago este trabajo de buena voluntad, o sea, voy con gusto. Dice la Biblia que voy a tener recompensa. Por eso vemos que el motivo es hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos va a recompensar si lo hacemos de buena voluntad. En el aspecto de Dios, la voluntad, el corazón, la intención vale mucho. Porque usted y yo podemos ir a nuestro trabajo y hacerlo de mala gana y de todo modo nos pagan, ¿correcto? Hay gente, mira, la mayoría de gente odia su trabajo. Ojalá no sea usted, pero hay gente que se levanta diciendo, trabajo, el patrón, no me pagan bien y van a fuerzas. Y muchas veces pues tenemos que sobrevivir. Yo creo que a la gente que trabaja en las minas no siempre le va a gustar. Pero mire, en las cosas de Dios se tienen que hacer con un corazón alegre. Hacer todo de corazón, dice la Biblia. No para los hombres, sino para el Señor. Y en este trabajo se debe hacer para Dios. Y cuando lo hace de buena voluntad, Dios nos va a recompensar según nuestro labor. Pero si de mala voluntad, dice, no, hay gente que dice, muy inteligente, mire, voy a ir a la iglesia cuando me nazca en el corazón. Porque ¿de qué sirve que esté en la iglesia y no estoy ahí de buen corazón? No va a ser bendición ni para mí, ni para el pastor, ni para la gente. Lo dicen, ¿verdad? Muy inteligentes. Pero ese pasaje está diciendo que si lo hacemos de mala voluntad, mire, la comisión ha sido encomendada. La palabra comisión es el encargo, el mandato, ya se te dio ese mandato. ¿Le guste o no le guste? Dice ese pasaje ahí. O sea que el Señor dice, si lo haces de buena voluntad, hay recompensa. Y si no haces de buena voluntad, de todo modo lo tienes que hacer. Por eso dice que el galardón de Dios viene cuando predicamos el Evangelio y el Señor después nos da fruto. Dice Juan 15:8. ¿Sí está ahí Juan 15:8? Vaya conmigo a Juan 15:8, por favor. Vimos ahí que uno va a recoger fruto de vida eterna. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Mucho fruto y seáis a mí, así mis discípulos. Ahora, recuerde, esta es la metáfora de fruto. Y Dios quiere que usted y yo seamos parte de la cosecha, que trabajemos en su obra de buena voluntad para poder después recoger fruto para vida eterna. Pero pastor, ¿cuál es ese fruto?
En la Biblia vemos que fruto puede tener diferentes significados. El contexto de Juan 15 está hablando de otro creyente. Y vemos que la Biblia usa el ejemplo de fruto para cristianos o para nuevas personas. Dice ahí en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer, ¿qué dice ahí? Fruto de Acaya para Cristo. Está diciendo que cuando Pablo fue a Acaya, la primera persona que él ganó para Cristo se llamaba Epeneto. Y él le llama el primer fruto. 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, mire, es la que primicia, es otra palabra para hablar de fruto. Es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Por eso el llevar fruto es lo que nosotros llamamos ganar almas. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es ¿qué? Árbol de vida eterna. Y el que gana ¿qué? Almas es sabio. Ahí está el pasaje donde nosotros sacamos la palabra ganar almas. Es llevar fruto para el Señor. Y Dios quiere que todos llevemos fruto. Dios quiere que el muchacho, la señorita, el joven lleve fruto en su escuela. Tú puedes predicar el evangelio a tus amigos. ¿Qué va a pasar si tu amigo, muchacho, muchacha, no conoce de Cristo? ¿A dónde se va a ir si muere? Va al infierno. Y usted dice, pues algún día tendré la oportunidad. Había un muchacho en nuestra escuela. Él estaba en mi salón. Y bueno, vino lo que era el Spring Break. Ya viene Spring Break. Es las vacaciones de la Pascua, más que nada. Regresando de esas vacaciones, dieron un anuncio durante el segundo periodo, de donde daban anuncios y hacíamos la lealtad a la bandera y todo eso. Y ahí fue donde nos avisaron que el muchacho que estaba en mi salón fue de viaje, después de haber comido mucho, se metió a nadar y se ahogó. Tenía nada más 17 años. Me acuerdo cuando yo estaba en la middle school, en el año 7, un muchacho que vivía cruzando la calle, había una calle muy ocupada y que pasaban muchos autos, y me acuerdo su nombre, Trung, era un asiático. Él cruzando la calle lo atropellaron y se murió. Después de graduarme yo de la high school, empezó la guerra en Afganistán y eran mi generación los que fueron a aquella guerra, porque era recién 18 años. Me di cuenta después que un muchacho que yo conocía llamado Rafael, él fue uno de los primeros que murió llegando a Afganistán. Y me hace pensar, me pongo yo a meditar en las personas las cuales yo no le hablé de Cristo. Y al pasar el tiempo vamos a darnos cuenta, este falleció, este se murió. Un muchacho que se llamaba Michael estaba en mi clase en el año 9, tenía un tatuaje atrás con la letra P que decía barrio pobre, es una pandilla grande. Y eran dos Michaels, se juntaban ellos dos. Y yo vi al uno Michael, lo miré allá en Fontana haciendo una entrega. Dije, yo te conozco a ti. Y le pregunté sobre su amigo, era su mejor amigo, y se lo mataron en Las Vegas. Y usted puede pensar en gente que ha muerto, gente que ya no tiene oportunidad. Si tú y yo no le hablamos, joven, ¿quién le va a hablar? Si usted y yo no les compartimos el evangelio, ¿quién les va a compartir? Y téngalo por seguro que hay recompensa y hay gozo cuando una persona se salva. Dice Salmos 126:6. E irán dando y llorando del que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay un tremendo gozo de ver gente llegando al Señor Jesucristo. Cuando salimos a evangelizar y regresamos, wow, tremenda bendición, recibió al Señor Ezequiel o Ernesto o Alberto o una señora, y andamos felices, gozosos de que el Señor obró en el corazón de aquella persona. Y la gente dice, ¿y dónde están? ¿Dónde está la gente? Déjale una pregunta, ¿quién está aquí en esta iglesia y esta no es la iglesia que le alcanzó para Cristo? Levante su mano, ¿qué ver? Los están buscando. Alguien te está buscando. O sea, que esa gente que alcanzamos, tal vez está en otra iglesia. Está sirviendo a Dios en otras iglesias. Plantamos la semilla y ¿sabe qué? Alguien más vino a cosechar. Alguien más viene a llevarse el fruto. Pero usted y yo ya hicimos nuestra parte y un día en el cielo nos vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Por eso aquel folleto, usted no sabe hasta dónde llegó. Aquella persona que le habló de Cristo allá en el aeropuerto, usted no sabe hasta dónde llegó. Por eso salimos a evangelizar sin esperar en verdad ver fruto ahí en ese momento. El Señor nos dará su fruto, mire, a su tiempo. Lo único que tenemos que hacer es orar y seguir trabajando, seguir trabajando y seguir trabajando. Nos lleva a letra E, colaboradores de Dios con el mismo objetivo.
Para tener una gran cosecha tenemos que ser colaboradores de Dios con el mismo objetivo. Juan 4, 37 a 38 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice aquí la Biblia que somos colaboradores, como le mencioné, hay quienes ya hicieron la obra, hay quienes estaban orando, hay quienes le empezaron a hablar al Señor, a usted, hace años o meses, y el Señor empezó a trabajar en su corazón. Y de repente viene aquel ganador de almas, aquella persona, le invita a la iglesia, usted se une a la iglesia, y no fue un trabajo de una persona, fue un trabajo muchas veces de varias personas. Ese fue el caso a los corintios. Dice así 1 Corintios 3, 5 al 9, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Mire, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Mire, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios da el crecimiento, o sea, Dios da los resultados. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, dice ahí, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este pasaje nos enseña que ahí colaboramos unos con otros. Le vuelvo a decir, a veces hay otras iglesias en nuestra área que salen a evangelizar. No se enojen, no le dé coraje. Esto es nuestro territorio. No tenemos territorio. El mundo es nuestro territorio. Yo prefiero ver a alguien que está en la calle evangelizando que desviando a la gente con falsa enseñanza, desviándoles a otro camino. Pero si yo veo, por ejemplo, otra iglesia bautista que salieron a evangelizar, me va a dar mucho gusto. Me va a dar mucha alegría que están evangelizando. Y nos debe dar alegría, nos debe dar gozo, porque somos colaboradores. Yo le puedo hablar a una señora del Señor Jesucristo y ella no recibió al Señor en ese momento, pero la próxima semana o el próximo mes viene la iglesia bautista del norte, por ejemplo, y le dan el evangelio y él recibe al Señor. Pero sucedió porque ya dejamos una semilla en su corazón. Finalmente vemos el objetivo del siervo. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto, pastor? Es traer almas a Cristo. Vimos ahí, para ser parte de la gran cosecha, se necesita la cualificación esencial, ser salvo. El motivo principal, hacer la voluntad de Dios. La necesidad del servicio cristiano, los campos están listos, lo que hace falta son obreros. Vimos la recompensa del obrero, hay un galardón eterno. Letra E, vimos los colaboradores de Dios, el mismo objetivo. Y letra F, el objetivo del siervo es traer almas a Cristo. Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Veamos de nuevo el resultado en el 40. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más, mire, por la palabra de él. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. ¿Cuál es el objetivo del ganador de almas? Llevar a gente a Cristo. Esto siempre lo he dicho yo a los hermanos que salimos a evangelizar. He tenido la oportunidad de entrenar en varias iglesias y a mucha gente les digo, mire, nuestro objetivo no es una oración. No es que queremos que ellos nada más repitan una oración. Muchas veces a nosotros nos han criticado que solamente queremos que la gente repita una oración y ya son salvos. No, la oración no salva. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el siguiente pasaje dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? Tienen que creer. Y para que crean, alguien les tiene que predicar. Vaya conmigo ahí a Romanos 10 para que volvamos a ver ese pasaje. Romanos 10, versículo 13. Dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren, qué dice ahí? Enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice ahí la Biblia que para que ellos sean salvos, tienen que invocar a Cristo. Tienen que poner su fe en el Salvador. Pero ¿cómo van a invocar
a una persona o a Jesús a quien no creen. ¿Y cómo van a creer a Jesús si no han oído de Jesús? ¿Y cómo van a oír de Jesús si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? Nuestra iglesia les envía. Muchas veces si las iglesias mismas no nos envían, no vamos. Porque gente dice, pues no tenemos que ir con el programa de la iglesia. Bueno, ¿usted va solo? No. No nos hagamos. Por eso hacemos esto como iglesia. Nos reunimos los sábados, así nos animamos más. Hay fuerza en el grupo, hay valor en el grupo, hay más gozo en el grupo. Por eso salimos como iglesia los sábados y entre semana, algunos varones salimos. Y a veces si no viene nadie, pues se va solo el ganador de almas. El Espíritu Santo va con él, pero hay más gozo cuando somos dos. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. Por eso yo le animo, yo le imploro que usted, por la misericordia de Dios, por amor al Señor, por las almas y de buena voluntad, salgamos a evangelizar.